más a su canal del Profe Gaspar. Vamos a ver un tema el día de hoy fundamental para quienes estudian o están iniciando sus estudios en alguna de las ramas de las matemáticas o de la ingeniería, que son las leyes de los exponentes. Pero, ¿qué son las leyes de los exponentes? Las leyes de los exponentes son solamente un conjunto de reglas que en matemáticas utilizamos para encontrar el resultado de una operación llamada potencia. Las operaciones son la suma, resta, multiplicación, división, y también tenemos una llamada potencia. Pero, ¿qué es la operación potencia? La operación potencia la vamos a encontrar como un pequeño numerito llamado exponente en la parte superior derecha de cualquier otro número, que a este segundo número le llamamos base. O sea, si yo tengo un número cualquiera, un número X, en este caso tengo el número 9 aquí en la imagen, y tengo en la parte superior derecha de ese número otro pequeño numerito, esa es la operación potencia. ¿Y cómo se efectúa la operación potencia? Es de una manera sencilla. Y vamos a seguir este ejemplo que está aquí. Si yo tengo 9 elevado a la 5, así se lee, o también se puede leer 9 elevado a la quinta potencia, o también se puede leer 9 con exponente 5. Bueno, si yo tengo 9 elevado a la 5, ¿eso qué quiere decir? No voy a multiplicar 9 por 5, no, sino que voy a agarrar el número base, el número 9, y lo voy a multiplicar 5 veces. 9 por 9 por 9 por 9 por 9. Si yo multiplico esos 5 números, o sea, el 9 repetido 5 veces, voy a saber el resultado de esta potencia, de 9 elevado a la 5. Por ejemplo, aquí escribí 2 elevado a la tercera potencia, o 2 elevado a la 3, o 2 elevado al cubo, como le quieran decir. Simplemente hay que multiplicar el 2, que es el número base, 3 veces. Si yo lo multiplico 3 veces me da 2 por 2 es 4. Y ese resultado lo voy a multiplicar por el tercer 2. O sea, 2 por 2, 4. 4 por 2 me va a quedar así. 4 por 2 es 8. O sea que 2 elevado a la tercera potencia tiene como resultado 8. Así de sencillo y simple se hacen las potencias. Ahora, hay una serie de reglas para usar las potencias, para efectuar operaciones de cualquier ámbito de las matemáticas o de la ingeniería correctamente. La primera de ellas, o la primera de estas reglas, dice que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Aquí tenemos un número X elevado a la 0, su resultado es 1. Si yo tengo 3 elevado a la 0 me va a dar 1. No importa qué número base tenga yo o qué base, siempre cualquier número elevado a la 0 es 1. 20 millones elevado a la 0 es 1. De cajón. Esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que todo número elevado a la potencia 1 es igual al propio número. Por ejemplo, aquí tengo un número X elevado a la 1, su resultado siempre va a ser el mismo número, o sea X. En otro ejemplo que tengo aquí, 3 elevado a la 1, su resultado sería 3. Y así sucesivamente, si yo tengo 5 elevado a la 1, su resultado va a ser 5. De esta manera pasamos a la siguiente ley o regla que se aplica cuando hay multiplicación de potencias con la misma base. Por ejemplo, si yo tengo un número X elevado a la 3 multiplicado por el mismo número X, pero ahora elevado a la 4, su resultado va a ser igual a X elevado a la suma de los dos exponentes, 3 más 4. Entonces, su resultado sería X elevado a la 7. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Si yo tuviera, digamos, 3 elevado al cuadrado, vamos a poner la multiplicación
Vamos a poner los paréntesis para indicar multiplicación. Y si yo tengo 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a otro exponente, por ejemplo al exponente 3, su resultado va a consistir en la base, que es el número 3, el que estoy señalando aquí, el número 3, esa sería la base, y voy a sumar los exponentes, perdón. Y voy a colocar los exponentes 2, que está aquí, más 3, que es el segundo factor de la multiplicación. 3 elevado a la 2 más 3. 3 más 2, 5, o 2 más 3, 5. Y entonces yo tengo una operación más sencilla, 3 elevado a la 5, que como ya les dije anteriormente es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Multiplicar 5 veces 3. La cuarta regla dice división de potencias de la misma base. Es parecido a esto. Vamos a copiar la misma base. Estamos usando base 3. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la 3 entre, voy a ponerle el símbolo entre, hay una diagonal, vamos a poner la diagonal correctamente. Aquí tengo la división. Si yo tengo 3 elevado a la 3 entre 3 elevado a la 2, aquí lo pueden ver, yo esto lo puedo simplificar aplicando esta cuarta ley de los exponentes, que consiste en división de potencias de la misma base. Lo voy a hacer al igual que la regla anterior, pero esta vez, en vez de sumar los exponentes, se restan. Aquí se movió nuestra división. Vamos a ponerla así. 3 elevado a la 3 entre 3 elevado a la 2 va a ser igual a 3, y resto los exponentes. 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. Me va a quedar 3 elevado a la 1. Y 3 elevado a la 1, si vemos o regresamos a la regla 2, es 3. Todo número elevado a la potencia 1 es 3. Esto es para, recuérdenlo, esto es para división. Si yo tengo una división de potencias, sus exponentes los resto. Si yo tengo una multiplicación de potencias, sus exponentes los sumo, siempre y cuando la base sea la misma. Ese es el único requisito, que sea siempre la misma base. Vamos a la regla número 5. Multiplicación de potencias con el mismo exponente. Si yo tengo varios números, vamos a copiar este número de aquí para hacer el ejemplo. Si yo tengo varios números, aquí tengo 3 números, número X, número Y, número Z. Si todos los tengo, evidentemente todos están multiplicando. Aquí está el puntito que indica multiplicación. Si todos los tengo multiplicando al mismo exponente, yo los puedo agrupar para que solamente tenga que elevar al exponente una vez, o aplicar el exponente una vez. Simplemente, si yo por ejemplo tengo, vamos a suponer que aquí tengo 3 a la 2 multiplicado por 5 a la 2 multiplicado por 2 a la 2. Si se dan cuenta, aquí tengo 3 números distintos
pero todos están elevados al cuadrado o a la segunda potencia o elevado a la 2. Yo puedo agrupar las bases 3 por 5 por 2 y dejar el exponente fuera. Entonces así mi operación se reduce a 3 por 5, que son 15, y 15 por 2 es 30. Entonces tengo 30 elevado al cuadrado. Así de simple se aplica la regla número 5, multiplicación de potencias con el mismo exponente. En la división de potencias con el mismo exponente es similar a la anterior. Vamos a insertar una ecuación en forma de fracción. Recuerden, las fracciones son divisiones. Vamos a poner 2, vamos a poner 4 medios, pero vamos a ponerle al 4 le vamos a poner exponente 2 y al 2 también exponente 2. Ahí está. Entonces tengo aquí la división. Recuerden que la fracción es una división. Tengo 4 entre 2, pero ambos están elevados al cuadrado. Yo los puedo agrupar y poner 4 entre 2 elevados al cuadrado. Y 4 entre 2 es 2. Y solamente agrego el cuadrado. Y 2 al cuadrado es multiplicar 2 dos veces. O sea, 2 por 2, que es 4. También tenemos la séptima regla, que es la potencia de una potencia. Si yo tengo un número x a una potencia, pero eso a su vez lo tengo elevado a la otra potencia, lo único que voy a hacer es multiplicar las potencias. Por ejemplo, vamos a insertar otra ecuación. Vamos a insertar ecuación. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado, pero esto a su vez lo tengo elevado al cubo, vamos a hacer un poquito más grande esta letra para que lo alcancen a visualizar. Si yo tengo esto así, tres elevado al cuadrado, pero esto a su vez lo que me dé lo debo de elevar al cubo o a la potencia 3. ¿Qué se puede hacer en este caso? Escribo la base y los exponentes los voy a multiplicar. Voy a poner 2 por 3 coloco el 3 y esto va a estar elevado a la multiplicación de 2 por 3. Entonces esto va a ser igual a 2 por 3 es 6, 3 elevado a la 6. Y esto consiste nada más en multiplicar el 3 6 veces. Ahí van 4, 5, 6. Hay un adicional aquí que no es una regla, sino es un pequeño artilugio que se puede hacer en matemáticas, que dice que un exponente negativo también puede pronunciarse como una división o puede escribirse como una división. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner 2. Bueno, voy a hacer la letra grande primero.
por ejemplo, tengo aquí 2 elevado a la menos 2. Vamos a ponerle 2x. 2x elevado a la menos 2. Aquí está. También existen las potencias negativas. No solamente me voy a encontrar x a la 2, x a la 3, sino también me puedo encontrar x a la menos 2, x a la menos 3, etc. ¿Cómo esto lo puedo acomodar? Como en forma de división o en forma de fracción. El 2, lo único que voy a hacer con el número x, este que está aquí, es pasarlo a la parte de abajo de una fracción, a lo que nosotros llamamos denominador. Entonces, de esta forma va a desaparecer el signo negativo. Esto que está aquí, 2x elevado a la menos 2, se puede escribir así: 2 entre x a la 2. O si yo tuviera, vamos a copiar esto, si yo tuviera por ejemplo una fracción, pero que el número de abajo está en fracción, en exponente negativo, perdón, para quitarle ese exponente negativo, yo puedo subir esta x, subirlo y ponerlo aquí junto al 2. Me va a quedar de la siguiente manera: 2x al cuadrado. Esto es lo mismo que esto que está aquí abajo, solamente que le quitamos el signo negativo nada más. Esto no es una regla de los exponentes como tal, pero es un artilugio que es muy utilizado y muy común en las matemáticas ya de nivel un poco más avanzado, y les puede servir en su quehacer en esta materia. Espero que haya sido de su agrado y me haya yo explicado bien, y nos vemos en próximos videos.